Mateo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Oremos. Señor, gracias una vez más por la Escritura. Nos emociona leer pasajes como... Bueno, una hermosa lectura narrativa es esta, ¿verdad? Que describe uno de los acontecimientos más importantes en la vida de nuestro Señor Jesucristo, o el más importante, ¿no? No solamente la cena pascual, sino todo lo que viene después, su ministerio de ser entregado por uno de sus discípulos, de comparecer ante los tribunales humanos y finalmente ser crucificado, ¿no? Esta narrativa es verdaderamente impresionante, gracias a Dios que la tenemos, registrado por lo menos en los 4 evangelios. Ahora es un solo evento, ¿no? Suceden muchas cosas, pero es solo uno. La semana de la pasión, lo han llamado algunos, comenzó con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, pero vamos a detenernos desde esta porción y por este mes y hasta llegar a ver la muerte del Señor y posteriormente su resurrección también, ¿no? Ahora, hermoso acontecimiento, pero no sin controversias de interpretación. Esta porción, la de los otros evangelistas, sobre todo la de Juan, cuando tomás el relato de los 4 evangelistas y tratás de armar la escena completa, como que parece haber cierta contradicción en el orden cronológico. Particularmente a la propuesta del evangelista Juan. Con él hay cierta discrepancia, ¿no? Los evangelios sinópticos como Mateo, Marcos, Lucas, bueno, siguen un orden cronológico que armonizan perfectamente, pero como que Juan rompe un poco ese esquema y algunos comentaristas quedan como: wow, ¿y esto? O acá hay una contradicción, o la Biblia no es inerrante, o qué onda con esto, porque no, como que no encaja. Esto ocurre un jueves, estamos la mayoría de acuerdo con eso, pero Juan presenta los acontecimientos de tal manera que parece que esto ocurre un viernes. Y eso cambia mucho. Si esto ocurre un viernes, entonces el Señor muere un sábado. Pero un sábado fue imposible porque era día de reposo. Y resucitaría un lunes, ¿no? Nos cambia todo la Pascua, ¿no? ¿Qué hacemos con los huevitos y todo lo que compramos para el domingo, ¿no? Hay algo que no está bien con Juan. Cambiaría el día de su muerte, de su resurrección. Si el Señor come la cena pascual el viernes, como he dicho, su muerte fue un sábado. Y ahí andaría el problema, ¿no? Es un poco difícil, pero una respuesta tenemos que dar a esto. Se puede resolver a lo mejor de 3 maneras. Primero, de manera muy sencilla, cada evangelista está dando su versión de lo que vio o investigó, en el caso de Lucas, desde su óptica y propósito teológico. Y de alguna manera se complementan, más que contradecirse. Segundo, otros resuelven diciendo
que esta cena de Jesús con sus discípulos no es una cena pascual, sino una cena especial de despedida. Bueno, eso es una interpretación un tanto moderna y la evidencia bíblica dice que es una cena pascual, así que se descarta inmediatamente eso. Tercero, bueno, se resuelve con una exégesis detallada, teniendo en cuenta ciertos acontecimientos de la semana, tomando algunos aportes de a lo mejor algún historiador reconocido, como Flavio Josefo, y eso trataremos de hacer para resolver llegado el momento. De todas maneras, no es el énfasis del mensaje detenernos en esa controversia, solamente un detalle, ¿no? La porción que leímos es clara, es algo narrativo, pero muy importante para nosotros los creyentes. Hay algo en lo que hemos leído aquí que, de hecho, lo vamos a celebrar en un rato, pero hay una transición aquí de la Pascua a la Cena del Señor. Hay algo que a partir de este momento va a ser considerado viejo y queda obsoleto. Y lo nuevo es esto que ven aquí adelante y que vamos a hacer en un rato. Por eso es importante también lo que hemos leído. Nosotros no celebramos la Pascua judía, primeramente porque no somos judíos. ¿Hay algún judío acá? No, creo que no. ¿No? Bueno. Somos gentiles, incluidos en el pueblo del Señor por la fe en nuestro Señor Jesucristo, pero sobre todo porque no hay necesidad de celebrar la Pascua. Lo vamos a ver en el desarrollo del mensaje. Así que coman carne tranquilos, no hay problema. Cuando llegue la fecha, yo como, ustedes también. El pescado también me gusta, pero un fin de semana sin carne crearía cierto conflicto en el hogar, así que no. El apóstol Pablo dijo que nosotros no nos regimos por ese tipo de leyes. Escribiendo a los Colosenses, dijo: nadie os juzgue en cuanto a comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o día de reposo, bueno, y más. Ahora hay enseñanzas preciosas, hermanos, acá en este relato, en este evento, así que vamos a prestar atención. He titulado el mensaje La última Pascua y la primera cena del Señor. Hay tres momentos claves aquí, muy sencilla la división para nuestro mensaje. Primero, la preparación de la Pascua, esto es versículo 17 al 19. Luego tenemos la celebración y tercero, la institución de la cena del Señor. En primer lugar, la preparación de la Pascua, ¿no? Estos versículos 17, 18 y 19. Ahora el evangelista dice que esto se da el primer día de la fiesta y los panes sin levadura, ¿no? Ustedes saben, los judíos eran de celebrar muchas fiestas anualmente, diferentes acontecimientos. Algunas estaban estipuladas en la ley de Moisés y otras no. Otras fueron antes de la ley y otras después también, que a lo mejor no están en la escritura, pero ellos la consideran muy, muy especial. Entre ellas tenemos, por ejemplo, la fiesta de las primicias. Pentecostés es conocida para nosotros, ¿no? Por Hechos capítulo 2, sucedieron algunas cosas importantes en esa fiesta. La fiesta de las trompetas, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la dedicación. Esta última no está en la ley de Moisés, pero tenía que ver con un acontecimiento muy importante para los judíos. Había un sirio despiadado, Antíoco Epífanes, bueno, que hizo algunas cosas espantosas para los judíos, y a ellos les recuerda la restauración, la adoración del templo. Bueno, libros apócrifos, Primera Macabeo, capítulo 4, mencionan lo que aconteció. Si quieren leerlo en su casa, no hay problema, ¿no? También hay un día muy solemne para ellos, que era el día de la expiación, dedicado al arrepentimiento, bueno, la confesión de pecados, la expiación nacional, eso es Levítico 16. Ahora también estaba la fiesta de la Pascua, el Pesaj, como le dicen. Conmemoraba, sabemos, la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud después de haber estado por muchos años ahí en Egipto. Todos conocen esa historia. Se celebraba por lo general el día 10 del mes del Nisan, a veces marzo o abril, y el 14 tenías que tomar el cordero, matarlo, rociar con su sangre los dos postes, el dintel de la casa, ¿no? Esa es la historia, y en la misma noche comer el cordero, ¿no? Cuando el ángel pasara, cuando el Señor pasara, eso es Pascua, pasar por alto, y si veía la puerta allí marcada con la sangre, bueno, no pasaría nada. Si no había sangre ahí, todos los primogénitos iban a morir, ¿no? ¿Recuerdan
la historia allí por el libro de Éxodo. Bueno, luego de la Pascua venía la fiesta de los panes sin levadura. Eso es lo que está pasando acá, que se celebraba junto con la Pascua y duraba 7 días. Y les recordaba a ellos la salida apresurada de Egipto, en la cual los israelitas no tuvieron tiempo de dejar fermentar el pan. Es decir, eran 8 días de fiesta y el primer día se celebraba la Pascua, ¿no? Los otros 7, la de los panes sin levadura. Es más, el evangelista Lucas como que llama a ambas fiestas igual o utiliza los nombres de manera intercambiable. Él dice en el capítulo 22 de su evangelio, verso 1, estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Bueno, detalles, según algunos historiadores, para esa fecha se solía matar y sacrificar y comer cerca de 250.000 corderos. En la familia de 4, cerca de 2 millones de judíos estaban celebrando la fiesta, ¿no? Eso es un montón. El olor asadito por las noches es impresionante, ¿no? Pero todo lo demás no. El olor a sangre y todo eso sería un horror. Pero bueno, cosas que se hacían en otro tiempo, ¿no? Ahora, por algo muy significativo, el Señor se había propuesto celebrar una vez más las Pascuas antes de entregar su vida. Todo respondía al plan que Dios había trazado de antemano, ¿no? Esto tenía que suceder por algo en particular. Entonces, ese primer día, que sería el 14 de Nisan, los discípulos preguntan dónde harían los preparativos para celebrar. Y aquí pensamos brevemente en esa discrepancia que hay con el evangelista Juan que mencioné al principio, ¿no? El punto es que el evangelista Juan da un orden cronológico que no armoniza con este, ni con el de Marcos, ni con el de Lucas, ¿no? Según Juan, una vez que comieron, luego del discurso y la oración de Jesús, llega el arresto, Jesús ante el sumo sacerdote, en el patio de Anás, Jesús ante Pilato y luego la crucifixión. Sin embargo, antes que Pilato le entregue para ser crucificado, Juan 19:14 dice, era la preparación de la Pascua. Y más atrás, en el 18:28, que los acusadores de Jesús no querían entrar al pretorio para no contaminarse y así poder comer la Pascua. Es decir, aún no habían comido la Pascua, pero Jesús y sus discípulos ya la habían comido. Parece indicar como que Jesús la come el jueves y los enemigos de Jesús un viernes. Y hay algo que no está encajando en todo eso. ¿Cuándo muere Jesús? ¿Jueves o viernes? Dos posibles respuestas sin ahondar mucho y seguimos avanzando. Los judíos del norte calculaban los días de amanecer a amanecer. Ahí entra Jesús y sus discípulos, ¿no? Los judíos del sur de anochecer a anochecer. Y ahí entra el otro grupo que aún no había comido la Pascua, la de los fariseos, saduceos, ¿no? Eso ya resuelve mucho. Básicamente, la Pascua se había celebrado en 2 días. Ahora sé que es difícil esto, ¿sí? Pero también es una posibilidad, ya que debido a la afluencia de gentes, no podían todos sacrificar el cordero el mismo día y celebrar luego la cena pascual. Además, ese año, según se comenta, había coincidido la celebración de la fiesta con el día de reposo, por lo cual se habría iniciado la celebración un día antes. Si no les satisface, no importa, es una probabilidad, ¿no? Lo segundo es más sencillo, solo se debe a cuestiones de propósitos teológicos. Cada evangelista escribe con un propósito teológico. El evangelista Juan, teniendo en cuenta esto que acabo de decir, elabora su evangelio de tal manera que la muerte del Cordero de Dios coincida con la muerte de los demás corderos que van a ser sacrificados, ¿no? Él tiene un propósito teológico, no más esto sí, y relata su evangelio de esa manera. Me gustó más esta y puede ser. Ahora, lo hace sin inventar nada y sin alterar nada de los otros evangelistas, ¿no? Bueno, nada más. Jesús ha de celebrar la Pascua con sus discípulos el jueves por la noche, versículo 18.
Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí el evangelista va haciendo aportes de los diferentes, ¿no? Marcos añade algo interesante en cuanto a este relato. Antes de hallar a este hombre, otro hombre saldría a su encuentro llevando un cántaro de agua. Y a ese hombre debían seguir para que lo lleve al lugar. Lucas añade que los enviados eran Pedro y Juan. Ahora, ¿verdad que es un poco raro encontrar a un hombre en aquel tiempo, ¿no? Con un cántaro de aguas? Porque por lo general ese era un trabajo que realizaban las mujeres. Pero bueno, era la manera de identificar a este hombre, ¿no? Si decía vas a encontrar a una mujer con un cántaro, se les complicaría a Pedro y Juan. Pero con este hombre sería mucho más sencillo. Ese hombre los va a conducir donde habrían de celebrar la Pascua. Ahora, qué lindo esto. Hay dos cosas interesantes acá. O Jesús ya había hablado con ese hombre y hecho los arreglos necesarios como para que en su casa celebren la Pascua. Y el hombre puede ser un discípulo secreto, o Jesús estaba haciendo uso de su conocimiento sobrenatural de las cosas y ejerciendo su autoridad también. Y no descartemos esto segundo, porque vemos la providencia de Dios acá. Justo se daba la casualidad de que iba a pasar un hombre con un cántaro y los discípulos de Jesús también y se iban a encontrar. Hay alguien que está orquestando ese encuentro, ¿no? Y es posible también que el hombre de la casa, aunque no fuera discípulo, estuviera sujetándose a la autoridad del maestro, ¿no? ¿Puede ser? Recordemos que Dios guió todos los acontecimientos en la vida de su Hijo. Este momento era necesario. Además, dicen al hombre, mi tiempo está cerca. Es decir, aquello que fue escrito de mí tiene su cumplimiento. El plan de Dios se va a cumplir. Tengo que morir en breve. Por lo tanto, en tu casa celebraré la Pascua. Si Jesús ordenó a los peces para que se metieran en la red de los discípulos cuando le dijo, tírenla aquí al costado, ¿no ordenaría a un hombre que abra la puerta de su casa para que tenga comunión con los suyos? Si a Leví simplemente le dijo, sígueme, y él dejó todo ahí en el banco de los tributos y le siguió. Y este hombre le iba a decir, no voy a abrirte la puerta de mi casa. No podía pasar eso, ¿no? Finalmente, versículo 19, los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Evis Carballosa dice que en este breve versículo, en un espacio breve, está incluido la visita a la casa. Algunos creen que era el padre Marcos, solo hipótesis. La visita al templo para el sacrificio del cordero y el regreso a la casa para asar el cordero según lo estipula la ley en Éxodo capítulo 12. Es decir, no fue ir y venir, simplemente hay un par de horas en todo lo que hicieron los dos discípulos. Un trabajito, la elaboración de las salsas que acompañaban a la comida, la adquisición de los vegetales que acompañaban el cordero y el vino. Es decir, todo está listo para este gran momento. No era una Pascua más. Era la última con el maestro y la última en validez para con Dios. Después, la Pascua no tiene razón de seguir. En segundo lugar, veamos ahora la celebración de la Pascua. Verso 20, cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12 y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Por lo general, hermanos, la Pascua se celebraba entre familias, ¿no? Cada uno tenía que estar en su hogar con los suyos, y si la familia era pequeña en número, de tal manera que el cordero pascual no podían terminarlo, porque uno de los requisitos era comer todo el cordero, podías ir al vecino inmediato y celebrarlo también con él. Ahora Jesús no está celebrando con su familia, está celebrando con sus discípulos. Esto también es algo nuevo y nos marca que hay una transición de algo viejo a algo nuevo. Pero, después de todo, según Jesús, su familia se compone
de aquellos que hacen la voluntad de su Padre, ¿no? Además, estaba mostrando Jesús que el reino de Dios crea una nueva comunidad de creyentes basada en la fe y no solo en los lazos de sangre, ¿no? Bueno, todo esto, en una escena hermosa, con un hermoso memorial y con una transición del antiguo al nuevo pacto, el Señor tira, como quien dice, una bomba en el medio del plato. De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. ¿No es cierto que, no sé si te ha pasado, a veces estás comiendo con la familia y de repente alguien tira una bomba verbal, ¿no? Por eso se dice que cuando salís a cenar con familia de fútbol, religión y política no tenés que hablar porque terminan en un escándalo, ¿no? O alguien se pone a recordar algo del pasado y empieza a volar la silla, todo bueno. Ahora, que Jesús fuera traicionado y entregado no sería una sorpresa para los discípulos. Si después de todo Jesús tenía enemigos que no se buscó, él tenía personas que le aborrecían porque le envidiaban y en ocasiones ya habían buscado la manera de prenderle, pero aún no había llegado su hora. Los discípulos sabían también que muchos que decían seguirle en la primera de cambio se volvían atrás y le abandonaban otra vez. Es decir, estaba entre las posibilidades que Jesús fuera traicionado. Ahora, ser traicionado por alguien a quien discipuló por 3 años y a alguien el cual le concedió un ministerio entre sus propios hermanos, eso sería muy escandaloso, ¿no? El evangelista Juan dice que se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Eso demuestra perplejidad, ¿verdad? Por lo que el Señor acaba de decir. Lucas añade que comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de ser esto. Y en Mateo tenemos que se entristecieron en gran manera. Y eso los lleva a preguntarse, ¿soy yo, Señor? Y me imagino cada uno de ellos quería escuchar, no, vos no, vos no, vos no. Por eso pregunta. Ahora, algo muy llamativo, hermanos, de esto. Ninguno tenía la suficiente confianza en sí mismo para decir, yo no. Imposible que entregue a mi maestro, yo no. Cada uno estaba dudando de sí mismo. Si podía ser potencialmente el entregador. ¿Por qué? Ellos sabían ahora que eran meros hombres con el potencial de hacer lo que dice el Señor. Además, si el Señor dice que uno les va a entregar, es porque uno le va a entregar. Toda palabra que salió de boca del Señor era verdad. Y la creían estos discípulos. Por lo tanto, puede ser cualquiera de ellos. Algo más interesante aún. A nadie se le ocurrió que Judas podía ser el entregador. ¿Por qué? No había nada en su carácter que manifestara que era un falso cristiano. Impresionante esto. Nadie dijo, yo sabía que el sinvergüenza de Judas me iba a traicionar por él. No. Nadie desconfió de él. Qué impresionante esto. Además, era el tesorero del ministerio. El tesorero, más que alguien habilidoso con los números, es alguien en el cual, como quien dice, pones la mano en el fuego. Confías en él. Y este era Judas. Si el Señor le confió ese ministerio, todos estaban de acuerdo en que era idóneo para el cargo. ¿Soy yo, Señor? Se preguntaban. Dudaban de sí mismos. Ahora el Señor respondió a las inquietudes, pero de manera muy característica de él, ¿no? De manera enigmática, ¿no? El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Eso confundió más a los discípulos todavía. Porque se cree que todos metieron la mano en el plato con Jesús. Si era una costumbre, ¿no? El anfitrión era que servía y comía. Todos lo habrán hecho. Así que por el momento no están entendiendo de quién se está refiriendo. Así que aquí necesitamos el aporte del evangelista Juan para entender un poquito, ¿no? Mateo no tiene el propósito de contarnos todo lo que pasó, pero podemos ir a Juan rápidamente, Juan capítulo 13. Lo encuentro, lo leo, Juan 13, 21.
al 30. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca, no dice en el pecho, cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Hay unas cosas para prestar atención acá. Yo entiendo una cosa de esto. Solo Juan escuchó la respuesta de Jesús y no la comunicó inmediatamente a los demás, porque si Pedro la hubiera escuchado, hubiera reaccionado. ¿Lo conocen a Pedro, no? Si le cortó la oreja a Malco cuando vino por su señor a arrestarle, ¿qué problema tendría en bajarle un par de dientes a Judas, sabiendo que le va a entregar a su maestro? ¿No? Por eso él no supo esto. Y entiendo que la respuesta de Jesús a Judas del verso 25, volviendo a Mateo 26, tú lo has dicho, también la escuchó solo Judas. Porque luego él se levanta y se va. Y si la hubieran escuchado todos, hubieran puesto una traba en las puertas. ¿Y a dónde vas vos? Sin embargo, solamente este hombre la escuchó. Así que, armando la escena, Juan está sentado del lado izquierdo de Jesús y Judas del lado derecho. Y solamente los tres, Jesús, Judas y Juan, sabían quién era el que iba a traicionar. Los demás no. Así que están celebrando una Pascua llena de interrogantes, tristeza, sorpresa. Pero solo para los discípulos la sorpresa. ¿No tenés el versículo 24, volviendo a Mateo 26? A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Hay versículos en la Biblia tan cargados de teología y este es uno de ellos. Observamos aquí la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Observamos también la responsabilidad del hombre, ahora lo vamos a ver, y observamos también un poco acerca del castigo eterno, del infierno, que quiero que lo veamos en breve. Con respecto a lo primero, constantemente, ¿verdad, hermanos? Que vemos nosotros en las Escrituras cómo todo responde a un plan soberano. De hecho, el domingo pasado estuvimos considerando el capítulo 1 de Ruth, y esta mujer pagana, ajena a los pactos, a las promesas, tenía que venir hacia Israel, tenía que casarse con vos para que pueda nacer Obed y después, bueno, así hasta que nazca David. Y más adelante que nazca el Señor Jesús también. Esa era la mano soberana del Señor guiando todos los acontecimientos para que sus propósitos se cumplan. Y de los padecimientos de Jesús también se había escrito cientos de años atrás, aún desde el mismo Génesis y luego los profetas. No es que el diablo estaba ganando la apuesta aquí, o que el plan de Dios se estaba frustrando, para nada. De esta traición de Judas también se anuncia en el Salmo 41. Jesús caminaba según estaba escrito de él, ¿no? Ahora, algo muy interesante y que confunde un poco a los creyentes es esto: la soberanía de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Ahí es donde muchos fallan. Porque con lo que dijimos de Jesús, cualquiera concluiría que Judas es simplemente una víctima, un robot programado en la eternidad para traicionar a Jesús, pero no es así. Claro que no. Porque ya que Él es soberano, y estaba escrito antes que sucediera que Judas le iba a entregar, ¿cómo le iba a resistir a esa voluntad? ¿Cómo iba a resistirse a esa voluntad? Preguntarían algunos.
pero el texto dice, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Es decir, Judas no es ninguna víctima. Dios no lo predestinó para que él sea el que iba a traicionar al Señor. Él es responsable de sus decisiones. Dios no lo indujo al mal. Dios no tienta a nadie, dice Santiago. No fue programado para entregar a Jesús. Él entregó al Hijo del Hombre. Él dio lugar al diablo. Y Juan dice que después del bocado, el diablo entró en él. De hecho, hermanos, es un acto de misericordia que a Judas se les descubra, porque era la oportunidad que él tenía para arrepentirse de ser un falso cristiano y confiar en el Señor para salvación, pero no quiso hacerlo. Rechazó la oportunidad que el Señor le estaba dando, y eso tendría consecuencias severas. Esto es lo tercero que mencioné. Jesús dijo, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Como diciendo, el castigo que recibirá este hombre es impresionante. Y sin duda que es una referencia al castigo eterno, reservado para todos aquellos que no han creído ni creen en Jesús como Señor y Salvador. Otra vez citando a Evis, dice, ningún ser humano es capaz de responder las preguntas, ¿por qué traicionó Judas a Jesús? ¿O cómo pudo Adán rebelarse contra Dios? La respuesta a esas preguntas yace en el círculo perfecto de la soberanía de Dios. La razón humana no tiene que permanecer, tiene que permanecer en silencio frente a tan profundo misterio. Fin de la cita. Ahora no podemos detenernos tanto en Judas, ni que el diablo entró en él. ¿Por qué no pensar en el corazón del maestro en este momento, ¿no? Dolido por la traición de alguien a quien amó, ministró y dio responsabilidades ministeriales durante 3 años y ahora le traiciona. Luego cuando viene con la turba, con un beso me traiciona. Algunos dicen que esa es otra oportunidad más para Judas. Un poco más difícil porque ya estaba el diablo dentro de él, ¿no? ¿Qué Pascua esa Pascua, no? ¿Quién se hubiera imaginado que iba a acontecer todo eso? Lucas 22, 15 y 16, el Señor dijo, ¿cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Pero no todo terminó con la celebración. Nos queda en tercer lugar la institución de la cena del Señor. Versículo 26 hasta el 28 por el momento. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Por los otros evangelistas, armando la escena, sabemos que Judas ya no está acá. Una vez que el diablo entró en él, él sale de la escena y sigue con el propósito de entregar a Jesús. Pero el Señor se quedó con los 11 verdaderos creyentes para un momento muy especial. Él estará poniendo aquí fin a la celebración de la Pascua y dando inicio a una nueva conmemoración. Es decir, esa era la última Pascua. No solo para sus discípulos, sino para todos. Hoy no hay razón de celebrar una Pascua judía. Eso era simplemente una sombra. La realidad estaba ahí con el Señor. ¿Qué necesidad de seguir celebrando? La Pascua les recordaba a ellos la liberación de la esclavitud de Egipto, pero eso es la sombra. La cena del Señor es la realidad. Nos recuerda la liberación de este pecado. Desde este momento que está con Jesús con sus discípulos, ya no había necesidad, ni hay necesidad, de preparar un cordero con anticipación, llevarlo al sacerdote para que vierta la sangre en el altar, traerlo nuevamente al hogar para cocinarlo con hierbas, porque aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo le está poniendo un fin, ¿no? Adiós al viejo pacto y bienvenido al nuevo. Cerca de 1500 años había celebrado la Pascua y el Señor le dice aquí, no más.
Vamos a cambiar la conmemoración. Ahora me recordarán a mí. Dice. Y lo queremos, ¿no? Entonces, en algún momento de la celebración, Jesús tomó el pan, lo partió, dio a sus discípulos diciendo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Solo el apóstol Pablo, en 1 Corintios 11, añade que por vosotros es partido. Lucas dice que por vosotros es dado. Y Mateo omite, haced esto en memoria de mí. Pero todos, obviamente, incluyen que fue Jesús quien tomó la iniciativa al tomar el pan y darlo a sus discípulos. La iniciativa fue de él. Y esto para que recordaran que su cuerpo fue entregado por ellos. Debemos tener cuidado con tomar cada una de las partes que Jesús mencionó y acá comenzar a buscarle algún significado oculto. Porque esa no fue la intención del Señor, como han hecho muchos a lo largo de la historia, ¿no? Fue instituido para recordar, no para añadir gracia, no para fortalecer al participar. Salí como nuevo después de participar de la cena y la copa. No es tan así. No busquemos algo místico detrás de esto. El Señor lo instituye para que le recordemos. Eso es todo. Luego tomó la copa, dice. Bueno, saben que en la celebración pascual había 3 momentos, algunos dicen 4, en la que bebían vino. Y la tercera oportunidad es la que llamaban la copa de la bendición. Probablemente al servir esta copa, Jesús añade lo nuevo. Esta copa estaba simbolizando la sangre del Señor, la sangre del nuevo pacto. Sin duda que es una referencia a lo que profetizó Jeremías, ¿no? Él habla del nuevo pacto allí en el capítulo 31. Y sin duda también que el nuevo pacto descoloca a todos los creyentes. Porque muchos no comprendemos, me incluyo también. Ya se cumplió en su cabalidad, hay cosas que tienen que cumplirse. ¿En qué parte entra la iglesia en el nuevo pacto y qué partes no? Porque hay cosas que como que no entramos nosotros en ese nuevo pacto. Y en otras partes sí, ¿no? Por eso digo que hay todo un debate con respecto al nuevo pacto. Las implicancias, los alcances, los beneficiarios, lo que se cumplió, lo que falta, etc. Pero sabemos algunas cosas importantes. El antiguo pacto era condicional. La nación de Israel se tenía que comprometer o dependía de que cumpla ciertas cosas para recibir otras. Eso es parte de la ley. Este nuevo pacto que está haciendo Jesús es incondicional. Se trata no de lo que el hombre se compromete a hacer, sino de lo que Dios hizo. Vaya diferencia, ¿no? Y como todos sabemos, los pactos se sellaban con sangre. Y este también, sellado con la sangre del Hijo de Dios, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. El escritor de Hebreos dice, no, sin derramamiento de sangre no hay remisión. Esos muchos son los creyentes del antiguo pacto, los discípulos de Jesús y los creyentes de todos los tiempos. Todo aquel que se atreva a creer que Jesús es el Cordero que Dios proveyó y cuya sangre preciosa puede redimirle sus pecados, serán salvos. Esa es una tremenda, ¿no creen?, diferencia con el antiguo pacto. Allí tenías que ofrecer animal tras animal, porque tu pecado nunca era expiado. El sacerdote, más que sacerdote, era como un carnicero. Siempre estaba derramando sangre para todos lados. ¿Quién no pecaba? Pero esos pecados solo eran cubiertos temporalmente. Pero con el sacrificio de Cristo, según Hebreos 10, hizo perfectos para siempre a los santificados. No más corderos sacrificados. No más Pascua judía. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 1 Corintios 5, ¿no? Bueno, qué hermoso color estaba tomando, ¿no? La última Pascua con la institución de la Cena del Señor. A la vez promete algo el Señor. Verso 29. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Él ha de morir, Él ha de resucitar y ascender. Sus discípulos han de morir. Nosotros también moriremos si el Señor no viene antes. Pero
por esta porción, hermanos, y otras también, ¿no? Entendemos que habrá una reunión allá en los cielos. Aunque algunos también entienden que puede ser una referencia al reino milenial de Apocalipsis 20. Lo cierto es que el Señor regresará por segunda vez. Primera Tesalonicenses 4 lo dice. Por eso el apóstol Pablo, en su versión de esto, de la institución de la cena del Señor, dice que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Qué esperanza tan preciosa, ¿no? Qué pacto tan maravilloso hizo el Señor. Los oídos de los discípulos allí, ¿no? Una reunión otra vez con el Señor, celebrar allí, en su reino, hermoso. Finalmente, versículo 30, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Solía cantar para esas fechas lo que los judíos llamaban el Salmo del Jalel, que era un grupo de salmos, se cree del 113 al 118. Entonces es muy probable que aquí Jesús esté dando un cierre a eso, cantando parte del Salmo 118, antes de salir al monte de los olivos. Solo me pregunté cómo habrá entonado el himno el Señor, ¿no? ¿Un tono alto, un tono bajo? ¿Desafinaba como nosotros o no? Y pensamos que no, ¿no? Sí. Bueno. Pero habrá sido hermoso escucharle cantar, ¿no? Hay tres cosas en las que debemos reflexionar después de esta porción. Primero, qué veraz es la Escritura, ¿no? Todo cuanto se escribió del Hijo, él mismo lo dijo, tiene su cumplimiento. Y aquí lo estamos viendo también, ¿no? Aunque hay cosas aún por cumplirse, como por ejemplo su segunda venida. El Hijo del Hombre dijo que vendría otra vez. ¿Hay alguien aquí que cree que el Señor viene otra vez? Sí, ¿no? Y que esa venida puede ser en este mismo momento, en esta misma noche. Nuestra reunión con Él, como le gustaba decir el apóstol Pablo, ¿no? Así que hay que confiar en la Escritura, porque todo lo que dijo el Señor se ha cumplido desde Génesis capítulo 1, 2, 3. Los profetas, digamos los salmos, bueno, y cosas que faltan cumplirse, ¿no? Segundo, la traición de Judas nos advierte de la realidad de ser un discípulo superficial. Es una posibilidad eso también, ¿no? El tipo estaba sentado ahí comiendo y los demás no se dieron ni cuenta que era alguien, el que era el hijo del diablo, era básicamente sentado ahí. Pérez Millos dice, es necesario entender bien que la fidelidad no es estar sentado con Cristo a la mesa, sino la determinación de reconocerle como Señor en nuestras vidas. Que no sea este tu caso, ¿no? Que no sea este tu caso. Porque vemos que hasta puedes desempeñar un ministerio en la iglesia y aún así no ser un verdadero creyente. Y tu suerte va a ser la misma suerte que Judas, el infierno eterno, por engañar y mentir. Así que ten cuidado. Tercero, alabemos al Señor por su sacrificio, por el nuevo pacto. No necesitamos corderos, no necesitamos viajar a Jerusalén, no necesitamos realizar ninguna obra. El Señor resolvió el problema más grande que el hombre tenía, su pecado. Y Él entregó su cuerpo, derramó sangre para remisión de los pecados. Esto es perdón, liberación. Por eso, en esta noche no necesitas realizar ningún sacrificio. La sangre de los animales son ineficaces y es una ofensa hacia el único sacrificio provisto por Dios. Solo tienes que reconocer tu pecado y en arrepentimiento y fe apropiarte del sacrificio del Cordero de Dios. Esa sangre que habla mejor que la de Abel, según Hebreos 12, y que es preciosa, según Pedro, quitará tus pecados de sobre ti, los destruirá y te hará libre para que vivas para la gloria de Dios. Confía en Jesús, confía en su sacrificio, serás salvo hoy mismo. ¿Sí? Oremos. Señor, te damos gracias. Gracias por la Escritura, gracias por el Cordero que has provisto.